Buenas tardes, el Señor los bendiga grandemente. Hoy nuevamente, en este día sábado, tenemos la oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios, de compartir el Evangelio de Salvación. Y en esta hora yo quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, por su gracia y por su bondad, abrir las Escrituras en oración para que podamos entonces ver cuál es el mensaje del día de hoy, un mensaje que tiene como finalidad meditar en la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, aquello que el Señor había prometido dar a sus discípulos después de que Cristo ascendiera al cielo. Y entonces vamos a ver cuál era el propósito de Dios, de Cristo, en enviar su Santo Espíritu a sus discípulos, a todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador, en especial a su iglesia, en especial a su pueblo, para que el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio eterno, pueda ser entonces predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que vamos a ver cuál era el propósito de Cristo de dar el Espíritu Santo, qué debían de realizar ellos, a dónde debían de llevar primero el evangelio, cuál era su propósito y cuál es el fin entonces de esta gran promesa. Para eso vamos a orar y vamos a pedir la dirección precisamente del Señor para que nos dé de su Santo Espíritu y podamos comprender las Sagradas Escrituras. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en este día sábado, en este día santo que usted ha apartado, Señor, para que le adoremos como nuestro Creador. Nos dirigimos a ti, Padre, en el nombre de Cristo para pedir tu bendición y pedir sabiduría del cielo para poder comprender las Sagradas Escrituras y meditar en este corto tiempo en tu palabra. Gracias por escucharnos, Señor, y por responder nuestra oración, pues te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que me escuchan en esta hora, como ya es costumbre, poder compartir con ustedes cada 8 días un mensaje. Tenemos entonces en esta hora la oportunidad de ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Yo quiero que vayamos, por favor, al libro de Hechos. En el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver en el capítulo 1 lo que se habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Vamos a poder entonces ver en qué consiste esta promesa, para qué iba a ser dada y cuáles eran las condiciones para que ellos pudieran recibirla. En el verso 1 de Hechos dice lo siguiente, Hechos capítulo 1 en el versículo 1, se nos dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí se está hablando acerca de lo que Lucas, quien fue aquel que inspirado por el Espíritu Santo escribió el libro de Hechos, habla de lo que él hizo y de lo que él habló acerca de las cosas, precisamente como dice el texto, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y más directamente él se está refiriendo al libro, al Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 y los versos 44, pues nosotros encontramos las siguientes palabras. Vamos a leer Lucas 24, verso 44. Dice lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que lo que el apóstol, lo que el evangelista Lucas está haciendo acá es hablar acerca de todo lo que Cristo había manifestado, de que había sido escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas, todo lo que la escritura hablaba acerca de la venida del Salvador, acerca de su plan de salvación, acerca del propósito de lo que Cristo iba a realizar en favor de la humanidad. Todo esto era lo que el apóstol o que el evangelista Lucas estaba en este momento señalando. Y el verso 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido,
Y aquí es importante recalcar este punto porque lo que el evangelista Lucas está diciendo, según en el libro de Hechos, es que es que a quienes después de haber padecido, es decir, Cristo había escogido, había dado mandamientos por medio del Espíritu Santo, a quien él había escogido después de haber padecido. ¿Y por qué padeció el Señor? Según Hebreos 5:8, se nos dice lo siguiente. Vamos a ir a Hebreos, vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso número 8. Noten lo que dice el apóstol Pablo ahora en Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es importante porque en este caso, se cayó el libro, porque en este caso el apóstol está hablando acerca de lo que Cristo aprendió a través de su padecimiento. Cristo al padecer aprendió la obediencia. Es decir, Cristo no padeció en vano. Cristo no fue un autor de una simple obra teatral. Él no estaba siguiendo un guión para cumplir lo que la palabra de Dios decía acerca de él, sino que Cristo había experimentado en su humanidad, habiendo tomado la naturaleza humana caída del hombre, habiendo experimentado el sufrimiento en su carne y habiendo condenado el pecado en la carne, entonces Cristo aprendió la obediencia. Cristo se perfeccionó por medio de la obediencia y esta obediencia entonces era realmente un fruto de la fe en la palabra de su Padre. El Señor Jesucristo se mantuvo fiel a la palabra de Dios por cuanto padeció, entonces aprendió la obediencia. Así que el apóstol, el evangelista Lucas, según el libro de Hechos, está hablando y está recalcando todos estos puntos importantes y él sigue diciendo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, convincentes. No había dudas de lo que ahora estaba revelando el Salvador después de haberse presentado vivo, después de haberse presentado delante de ellos luego de su muerte, con muchas pruebas que sin duda realmente hablaban de que él era el Salvador resucitado. Apareciéndoles, dice el texto, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 20, versos número 27. En Juan capítulo 20, versículo 27, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí se nos manifiesta entonces realmente la evidencia indubitable, como dice el texto, es decir, era convincente las evidencias de que Cristo realmente había sido aquel que había sido muerto y había resucitado al tercer día, pues él era quien había de cumplir las promesas del pacto eterno. Si nosotros recordamos claramente, la escritura nos habla siempre del pacto eterno a través de todo el libro de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. La manifestación del evangelio es simplemente la demostración de las promesas del pacto eterno. Cristo debía morir en la cruz, pues él había de hacerse el sustituto y el garante de la raza humana, puesto que el ser humano, al transgredir la ley de Dios, al violar los mandamientos de Dios, al no escuchar la palabra de Dios,
al ceder a las tentaciones de Satanás, pues lo que hizo fue terminar transgrediendo la ley de Dios. Y entonces, ¿por qué el ser humano no murió inmediatamente? Fue transgredida la ley de Dios y la paga del pecado es muerte. Pues la razón es que la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es Cristo. Dios ha dado a Cristo como el don más grande a la raza humana. Cristo es el don incomparable. Por eso es que Cristo es para nosotros la esperanza de gloria. Porque Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la razón por la cual Cristo entonces se manifestaba delante de los discípulos con pruebas indubitables, convincentes de que él había asumido la humanidad, de que él se había despojado de su divinidad y había sido aquel que había descendido para hacerse siervo, para hacerse esclavo y para entonces morir en la cruz del Calvario. Cristo fue en todo semejante a nosotros. Cristo tomó la naturaleza humana caída del hombre, por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, él se hizo pecado, él se hizo maldición por nosotros. Él es quien cumple las promesas del pacto eterno y la muerte de Cristo hace posible que el ser humano entonces tenga vida. El ser humano en Cristo tiene otra oportunidad para poder ser aquel que no rechace la gracia de Dios, para poder, por medio de Cristo, resistir al pecado, para que en Cristo el ser humano pueda tener la oportunidad de ya no ser más esclavo del pecado, sino entonces vivir en libertad y ya no más en esclavitud. Ese es el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Y es por eso que al aparecérsele a ellos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, Hechos capítulo 1, verso 3, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio: oísteis de mí. Les dijo: oísteis de mí. El verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De manera que aquí hay algo interesante. Yo quiero leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, por medio de la inspiración, las siguientes palabras para que podamos comprender un poco el significado de estos textos. Noten lo que dice el libro de Hechos en el capítulo, vamos a ver el capítulo que se llama La Gran Comisión. En ese capítulo, La Gran Comisión, la inspiración dice lo siguiente, leo: durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia. Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, su fe en él se estableció plenamente. Llegaron al punto de poder decir: yo sé a quién he creído. Comenzaron a comprender la naturaleza y la extensión de su obra, a ver que habían de proclamar al mundo las verdades que se les había encomendado, los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados. De todas estas cosas habían sido testigos y debían hacerlas conocer al mundo. Debían proclamar el evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder salvador. Además de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida, de mi sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, en esta palabra ella se está refiriendo
a el rechazo que tuvo el pueblo de Israel, su pueblo, cuando Cristo vino, al rechazarlo como el Mesías. Por eso el Señor habló diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte, así como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? En otra palabra, Israel rechazó de manera abierta y continua a Cristo como su Salvador, como el Salvador de los pecados, porque a eso había venido Cristo. Cristo era el Salvador de los pecados. Cristo había venido a liberar a su pueblo de la esclavitud. Ellos decían: pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor les habló a ellos que realmente ellos eran esclavos del pecado, y de eso Cristo venía a liberarlos. Por eso es que entonces vamos a ver más adelante que el Señor no había venido a establecer un reino terrenal. Cristo no había de venir a ser el sucesor del trono del reino de David y establecer un imperio, sino que Cristo había venido a establecer el reino de los cielos, para que cuando Él fuera ascendido al cielo por medio del poder del Espíritu Santo, el evangelio de salvación fuera predicado al mundo. El evangelio no es predicado por medio de la elocuencia o de la sabiduría humana. El evangelio no podía ser llevado al mundo por medio de artimañas e interpretaciones legalistas. El evangelio tenía que ser llevado al mundo por medio del poder del Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino por medio del Espíritu, dice el Señor. De manera que el Espíritu tenía la capacidad de darles a ellos la más poderosa prueba de que, aunque ellos no supiesen hablar otro tipo de lenguas, el Espíritu Santo los iba a habilitar para que ellos pudiesen hablar aún en lenguas extranjeras la verdad de que Cristo era el Cristo crucificado, aquel que debía ser venido a salvar al mundo, aquel que venía a perdonar los pecados del mundo, aquel que había venido a establecer el reino celestial para que el ser humano entonces pudiese ser redimido de la esclavitud de Satanás. Ese era el propósito de la predicación y de la promesa del Espíritu Santo. Así que el Señor les dijo que aunque Juan había bautizado con agua, ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo era realmente la manifestación del poder de Dios y de su promesa. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versos 37 al 38, se dice lo siguiente: Pedro les dijo, después de haber recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, después de estos, haber Cristo estado 40 días con ellos, instruyéndoles, recordándoles, afirmándolos, afianzándolos en la verdad, después de ellos haber estado en el aposento alto orando y arrepintiéndose y manifestando unidad en la verdad y en la palabra de Dios, después de que ellos entendieron su incapacidad y su propia, digamos, imposibilidad de, en su elocuencia, de llevar las buenas nuevas de salvación, ellos entendieron que realmente era por medio del Espíritu Santo que el reino de los cielos iba a poder ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Pedro, entonces, ¿qué dice? Mire lo que dice Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pedro les dijo, Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí se está revelando realmente el propósito de lo que es aceptar a Cristo como aquel Salvador. El arrepentimiento comprende un rechazo por el pecado, comprende realmente un odio por el pecado y un abandono del mismo. El arrepentimiento no es simplemente una declaración de haber aceptado a Cristo como Salvador y un asentimiento meramente intelectual del Evangelio en nuestras vidas,
sino que el arrepentimiento comprende un odio por el pecado y además de eso, alejamiento del mismo, apartarse del pecado, ya no vivir más en el pecado. Y entonces iban a ser bautizados. El arrepentimiento debía de ser precedido por una reforma, por una transformación del corazón, porque a eso fue lo que se le refirió a Nicodemo cuando Cristo habló con él. Precisamente él le dijo que quien no naciere de nuevo no podría entrar al reino de los cielos. En otras palabras, el nacer de nuevo, que es lo que se está hablando acá, bautícese cada uno, implica una transformación del corazón, implica ser una nueva criatura en Cristo Jesús, implica tener la victoria sobre el pecado por medio de la justicia de Cristo, no por nosotros mismos, no por fuerza, no por elocuencia, sino por la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Es la obra de Dios la que hace en el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es Cristo en nosotros quien produce el arrepentimiento. El arrepentimiento no lo producimos nosotros. Dios produce arrepentimiento en el corazón. Y entonces, ¿cuál es la parte del ser humano? La parte del ser humano es creer y recibir. Creer en la palabra y recibir las promesas. Creer en la voz de Dios y recibir las promesas de la salvación. Por eso el evangelio debía de ser llevado, para que el mundo pudiese conocer de Cristo y su justicia. El verso 6 de capítulo 8 de Hechos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder. El Señor les está manifestando a ellos que no es necesario saber de las cosas que iban a acontecer después acerca de las cosas terrenales. No era necesario que ellos se fijaran en el reino terrenal. Cristo no había venido a establecer un reino terrenal. Ellos debían de entender que lo que el Señor les quería dar a ellos era el Espíritu Santo para que recibieran poder, para que estuviesen listos para batallar contra principados y potestades, contra señoríos del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero no se les dejaría luchar solos. Por eso el Señor les prometió el Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles en el mismo capítulo. Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente, en la página 24, párrafo 1. Les aseguró que él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas. El general de los ejércitos del cielo hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó, id a las partes más alejadas del globo habitante y estad seguros de que aún allí mi presencia estará con vosotros. Por eso era necesario que Cristo ascendiera. Era necesario que Cristo fuera al cielo para que el Espíritu Santo fuera derramado, porque es por medio del Espíritu Santo que la presencia de Dios puede estar con nosotros en cualquier lugar del mundo. Cristo no podría estar con ellos habiendo estado todavía en presencia, literalmente con ellos en todos los lugares. Cristo no podría estar con aquellos que escucharan el Evangelio en diferentes lugares al lado de ellos. Por eso el Espíritu Santo podía ser dado como una promesa para que ellos no estuvieran solos. La presencia de Dios estaría con ellos. Dice el Señor que mi presencia estaría con vosotros. Y sigue diciendo el texto o la cita de Hechos de los Apóstoles. Trabajad con fe y confianza, porque yo no os olvidaré nunca. Estaré siempre con vosotros, ayudándoos a realizar y cumplir vuestro deber, guardándoos, alentándoos,
santificándoos y sosteniéndoos y dándonos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. Ese es el propósito del derramamiento del Espíritu Santo. Hablar palabras de atención que lleven a otros al cielo. El Espíritu Santo no es dado para que el ser humano hable la glosolalia, que son palabras que no tienen ningún sentido, no hay elocuencia. El Espíritu Santo no es un don dado de manera particular a algunos para que experimenten un tipo de emoción o experiencia. No se trata de sentimientos, no se trata de emociones, no se trata de bullicio, no se trata de saltar, de gritar. Se trata simplemente de predicar el evangelio. No se trata de hacer obras teatrales. El evangelio de salvación no se proclama por medio de la repartición de café o de cualquier tipo de cosa que entretenga a la persona mientras escucha un culto sabático. No se habla por medio de la repartición de comidas o de dulces o de un hablar en lenguas extrañas donde las personas no entienden nada. El evangelio se trata de que llamen la atención de otros al cielo, porque Cristo ahora ascendería para hacer entonces una obra de sumo sacerdote. El Espíritu Santo habría de venir al mundo para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Es el propósito del evangelio por medio de la promesa del Espíritu Santo. Quiero seguir leyendo una cita y con esto terminamos. La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos, pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu Santo en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No muchos días después de estos, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y mereceréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podía ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad o el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir dotación celestial, que el evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La obra encomendada a los discípulos requería gran eficiencia, porque la corriente del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte. Estaba al frente de las fuerzas de las tinieblas un caudillo vigilante y resuelto, y los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda que Dios podía darles a través de su Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo sostenernos para poder hablar con poder y con denuedo las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha de manifestar por la proclamación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dado como lluvia temprana en el año 31 después de Cristo. Noten una cita maravillosa también. Yo quiero leer con ustedes una cita que está también en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, donde se dice lo siguiente: la lluvia temprana vino en Pentecostés en el año 31 después de Cristo. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora noten lo que dice
este otro párrafo que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles en la página 39 y 40. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se convertían. Esto es importantísimo, porque apóstata habla de aquellas personas que una vez conociendo la verdad se alejaron de ella. Habiendo rechazado el evangelio, se apartaron de la verdad. Esto es apostasía. Apostasía es un alejamiento de la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, en el día del derramamiento del Espíritu Santo, apóstatas se reconvertían. Eso es tremendo. Quiere decir, mis hermanos, que en este tiempo en el que estamos viviendo, donde hay apostasía dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y aún dentro de muchas denominaciones, hay apostasía porque Dios tiene pueblo en muchas iglesias, pero principalmente en la iglesia del séptimo día, en la iglesia adventista del séptimo día, una iglesia que Dios está levantando o levantó para dar el último mensaje de amonestación al mundo, el evangelio eterno, por medio de la justicia de Cristo, un mensaje dado por medio de los pastores Wagner y Jones, un mensaje que tenía que presentar en forma más destacada al sublime Salvador, al garante y al sustituto por los pecados del mundo entero. Ese mensaje va a hacer que muchos que están cayendo en la apostasía, si escuchan con sinceridad la voz del Espíritu Santo que clama a sus corazones con gemidos indecibles, dice que se reconvertirán. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo. No era la ambición de los creyentes tener casas, la ambición no era edificar ciudades, la ambición no era casarse, darse en casamiento, la ambición de los creyentes no era codiciar un puesto más alto dentro de la iglesia. La ambición de los creyentes no era estar al lado del presidente de la conferencia general, no era estar en las mejores oficinas, no era hacer iglesias en cualquier lugar gastando los recursos que sirven para simplemente predicar las buenas de salvación a través de la verdad presente por medio de folletos impresos que lleven el evangelio de la verdad en Cristo Jesús, sino que entonces el propósito era que estos revelaran la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Tremendo. Esto es una cosa poderosa, la que el Señor tenía como propósito dar al Espíritu Santo. Son muchas otras partes que podríamos nosotros ver, como la promesa del Espíritu Santo y cuál era el fin y su propósito, su finalidad. Sin embargo, vamos a dejar hasta aquí. En otro momento podremos compartir más. Sin embargo, en esta hora queremos ver que realmente la promesa del Espíritu Santo tiene como fin manifestar el carácter de Cristo. Esa debe ser la mayor ambición, una vida sin pecado, una obediencia a todos los mandamientos de Dios por medio de la sangre del pacto eterno, y así entonces manifestar o proclamar el reino de los cielos a todo el mundo. Que el Señor les bendiga y les sostenga en su gracia.